Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Imagina un colmenar en una mañana tranquila. El sol calienta, las abejas zumban, todo parece, pues eso, paz y armonía. Sí. Pero esa imagen tan bucólica, a menudo esconde una realidad mucho más cruda. Debajo de esa superficie se libra una batalla silenciosa, constante, por la supervivencia. Y no hablamos solo de enfermedades o del tiempo, sino de una lista sorprendente de depredadores que ven la colmena como una especie de despensa abierta. Es una buena imagen la de la despensa, sí, aunque a veces es más complejo. Para un avispón, por ejemplo, es un buffet libre de proteínas. Claro. Pero para un tejón, la colmena es más bien un cajero automático del que saca miel a la fuerza, destrozándolo todo en el proceso. Muchas veces, el daño colateral que provocan es mucho peor que el robo en sí. La presión puede ser devastadora entonces. Totalmente. Tanto como cualquier patología. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso. Partimos de una guía muy completa sobre la protección de colmenas y, nuestra misión es entender esta batalla desde un punto de vista casi estratégico. Como si fuera un manual de defensa, ¿no? Exacto, como analizar el manual para fortificar un castillo. Primero, identificar al enemigo y luego diseñar las defensas, desde la elección del terreno hasta, las murallas y las trampas de alta tecnología. Me gusta mucho esa analogía, porque en esencia se trata de eso, de convertir un asentamiento que es vulnerable en una fortaleza bien defendida. Y así asegurar no solo que sobrevivan, sino que estén tranquilas para poder prosperar. Justo eso. Bien, pues empecemos por el principio de cualquier estrategia de defensa. Conocer al adversario. ¿Quiénes son los primeros en la lista de asaltantes? Pues empecemos por los más evidentes, los que, usan la fuerza bruta. Los brutos. Sí, los brutos. Hablamos de mamíferos oportunistas. El tejón, el zorro, la garduña. Su objetivo principal no son las abejas adultas, sino algo mucho más valioso para la colonia. La miel y las crías, ¿no? Exacto. La miel, que es su reserva de energía, y las crías, que son el futuro. Y por lo que se desprende de las fuentes, su método es el ataque frontal, sin sutilezas. Para nada, para nada. Su principal arma es la fuerza. Son capaces de volcar colmenas enteras, de destrozar los cuadros para acceder a los panales. Vamos, cuando un apicultor llega y ve eso... Es la escena de un crimen, imagino. Totalmente. Y la clave para saber quién ha sido, pues está en los detalles. Hay que hacer de detective de la naturaleza. Exactamente. Hay que buscar pistas. ¿La colmena está solo volcada o la han desplazado varios metros? ¿Hay arañazos en la madera? Y sobre todo, las huellas. Ah, claro. Las del tejón, por ejemplo, son inconfundibles, con esos 5 dedos y las uñas largas muy marcadas. Las del zorro son más finas, más como las de un perro pequeño. Pero el resultado, sea quien sea, es un desastre de cera, miel y abejas muertas por todas partes. El impacto debe de ir mucho más allá de la miel que se han comido. Por supuesto. El robo es solo el principio. La masacre de abejas aplastadas es enorme. Pero el efecto más duradero es el estrés. Una colonia que sufre un ataque así queda traumatizada. Pierde sus reservas, su estructura. Y vive en un estado de alerta constante que puede llevarla, en el peor de los casos, a abandonar la colmena por completo. Esa es, la amenaza ruidosa y destructiva. Pero el peligro no siempre es tan evidente. ¿Te refieres a los que se cuelan por la puerta de atrás? Justo. Los intrusos sigillosos. Roedores como ratones de campo o lirones. Estos no tienen fuerza para volcar nada, claro. No, pero son maestros en encontrar cualquier grieta, sobre todo en otoño e invierno, cuando buscan refugio cálido que además venga con despensa incluida. ¿Y una vez que están dentro, qué pasa? Pues que establecen su nido, roen los panales de cera, no solo para comer la miel, sino para hacerse sitio. Lo contaminan todo con sus excrementos, su orina. Uf. Crean un foco de enfermedades y un olor fuerte, muy desagradable, que estresa muchísimo a las abejas. Y se comen sus reservas de invierno, que son vitales. Es un daño más lento, más insidioso, pero igual de letal que el ataque de un tejón. Vale. Entonces hemos cubierto las amenazas por tierra, las que atacan por fuerza y por sigilo, pero el asedio también viene desde el aire.
Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. El espacio aéreo es un frente de batalla crucial y el principal enemigo en ese frente tradicionalmente ha sido el abejaruco europeo. Un pájaro precioso, por cierto. Precioso, sí, pero el más temido por los apicultores. ¿Y por qué es tan peligroso? No ataca la colmena directamente, ¿verdad? No, su estrategia es diferente y en cierto modo más inteligente. A él no le interesa la miel, él caza abejas adultas en pleno vuelo. Ah, Y no a cualquiera. Se especializa en cazar a las pecoriadoras, que son, para que nos entendamos, la fuerza de trabajo de la colmena. Las obreras que salen a por néctar y polen. o sea que ataca directamente al motor económico de la colonia. Justo, cada abeja que caza es una trabajadora menos que trae recursos. El impacto es una caída drástica del rendimiento. Drástica. Básicamente, se autoimponen un confinamiento. ¿Cómo? Dejan de salir para no ser cazadas. Espera, ¿me estás diciendo que la colonia entera toma la decisión consciente de parar la producción por seguridad? Exacto. Y ese es el verdadero daño oculto. No son solo las abejas que caza, es la parálisis productiva que genera. Imagina una fábrica donde los trabajadores no salen por miedo a un francotirador. La producción cae a cero. Vaya. Para la colmena, que es un superorganismo que vive de un flujo constante de recursos, un bloqueo así, aunque sea temporal, puede ser catastrófico para acumular reservas de cara al invierno. Es fascinante. Pero si hablamos de depredadores aéreos, hay uno que ha eclipsado a todos en los últimos años. El verdadero villano de esta historia. La especie invasora Vespa velutina, el avispón asiático. Uf. Este ya no es un simple depredador, es una fuerza de asedio. Su método es aterrador por su paciencia, por su eficacia. Se apostan en vuelo estacionario, como si fueran drones de combate, justo delante de la entrada de la colmena, de la piquera. Y se quedan ahí esperando. Se quedan ahí, esperando para cazar a cualquier abeja que entre o salga. ¡Qué imagen más brutal! Pero lo que más me impresiona es ese efecto psicológico que mencionabas con el abejarruco. Con la velutina debe ser todavía peor. Totalmente. Es una guerra de desgaste. Las abejas saben que si salen, las cazan. Así que dejan de salir. La colonia se paraliza por miedo. Sí. Y mientras, la reina sigue poniendo huevos, las larvas necesitan comida, pero nadie sale a buscarla. La colmena se consume desde dentro. Colapsa por inanición y un estrés extremo. ¿Y dejan alguna señal? Sí. La señal más macabra que deja este asedio son los restos de abejas en el suelo. A menudo solo el tórax y el abdomen, porque el avispón les arranca la cabeza. ¡Qué barbaridad! Con enemigos tan diversos, desde un tejón que excava hasta este avispón asesino, la pregunta es obvia. ¿Por dónde empezamos a construir la fortaleza? Exacto. Porque, conocer al enemigo es el primer paso, pero ahora hay que levantar las defensas. La mejor defensa, como siempre, es un buen plan. Y ese plan se basa en dos pilares. La prevención, o sea, el diseño inteligente del colmenar, y las medidas de protección activas. Empecemos por la primera, que a menudo es la que más se olvida, ¿no? Sí. La primera línea de defensa de nuestro castillo no son los muros, sino la geografía. Elegir bien el terreno donde lo asientas. ¿A qué te refieres con eso? ¿Ponerlo en lo alto de una colina? Casi. Se trata de colocar el colmenar en zonas con buena visibilidad, de lejos de matorrales densos, de muros de piedra, cualquier cobertura que le permita a un tejón o a un zorro acercarse sin ser visto. Ah, claro, un terreno despejado les obliga a exponerse. Y eso, a menudo, es un gran disuasivo. Tiene todo el sentido. Y una vez elegido el sitio, el propio diseño del asentamiento ya es una barrera. He visto que se recomienda mucho usar soportes para elevar las colmenas. Es una de las estrategias más simples, pero de verdad sorprendentemente eficaces. Elevar las colmenas unos 40 o 60 centímetros del suelo. Y eso ya dificulta el acceso. Claro, para empezar, pones la entrada fuera del alcance fácil de muchos mamíferos y les cuesta más hacer palanca para volcarlas. Y además, tiene un beneficio secundario. Proteges la madera de la humedad del suelo, alargas la vida de la colmena. ¿Y el material de esos soportes importa? Muchísimo. Es preferible que sean metálicos o de hormigón. Los de madera, aunque son naturales, pueden ser trepados o incluso roídos por algunos animales. Entendido. Y una buena organización, con las colmenas en filas rectas, con espacio para moverse, no solo facilita el trabajo del apicultor, sino que permite a las abejas organizar mejor su propia defensa. Vale. Hemos elegido el terreno y hemos construido la base de la fortaleza.
Pero a veces, con los enemigos más persistentes, la geografía no es suficiente. Hay que levantar murallas. Ahí entramos en las medidas activas, sí. Hablemos de ellas. Pues empecemos por los mamíferos grandes. Aquí la solución más directa es una barrera física, un vallado. Pero no vale cualquier valla de jardín. No. Para detener a un tejón o un zorro se necesita una valla metálica, rígida y, esto es crucial, enterrada al menos 20 o 30 centímetros en el suelo. ¿Por qué es tan importante enterrarla? Porque el tejón es un excavador experto. He visto informes de apicultores que se gastaron un dineral en una valla altísima, súper robusta, y a la mañana siguiente Un túnel por debajo. un túnel perfecto por debajo y las colmenas por los suelos. El tejón no salta, excava. Olvidar ese detalle es, dejar la puerta del sótano abierta. Entendido. Y para una seguridad máxima, la apicultura profesional va un paso más allá, con el vallado eléctrico. Sí, es el método más disuasorio. Hoy en día existen kits portátiles muy manejables que son ideales incluso para apicultores trashumantes. Los que mueven las colmenas. Exacto. La recomendación es usar entre 3 y 4 hilos a diferentes alturas. Uno bajo, a unos 20 centímetros, para el hocico del tejón, otro a 40 y quizás uno a 60. Y el animal aprende. El animal lo toca por curiosidad, recibe una descarga que es desagradable pero inofensiva y asocia ese lugar con una mala experiencia. No vuelve. Hemos puesto murallas. ¿Y la puerta de entrada? ¿Cómo la protegemos de esos intrusos sigilosos, los roedores? Aquí la defensa es más sutil, pero igual de fundamental. Se trata de blindar la entrada. En invierno es prácticamente obligatorio instalar reductores de piquera. Que son unas rejillas, ¿no? Sí, unas pequeñas rejillas, normalmente metálicas. La clave está en el tamaño de los agujeros. Deben ser de unos 6 o 7 milímetros. Lo justo para las abejas. Suficientemente grandes para que las abejas pasen sin problema, pero demasiado pequeños para que se cuele un ratón. Es la puerta acorazada del castillo. Bien, las defensas terrestres tienen lógica, son barreras, pero me sigue costando imaginar cómo defiendes un espacio abierto, el aire, contra un pájaro como el abejaruco. No puedes ponerle un techo al campo. Ese es el kit de la cuestión. Como no puedes crear una barrera física, tienes que recurrir a la guerra psicológica, a la disuasión. Asustarlos. Básicamente, se usan elementos que generen desconfianza en las aves, cintas reflectantes que brillan y se mueven, globos con dibujos de ojos de depredador, o incluso cometas con forma de ave de presa, como un halcón. Pero los pájaros son listos, no acaban acostumbrándose a la cometa. Absolutamente. Y esa es la clave del éxito de esta estrategia. La rotación. Si dejas la misma cometa en el mismo sitio durante 3 meses, las aves la ignoran. Hay que ir cambiando. Hay que cambiar los estímulos de sitio y de tipo periódicamente, mantener el factor sorpresa para que la zona siga pareciéndoles peligrosa. Y llegamos al desafío final, el asedio de la vespa velutina. Si el abejaruco requiere guerra psicológica, el avispón asiático parece necesitar un sistema de defensa antiaérea. Pues sí, la verdad. Es una lucha en varios frentes, un enfoque integral. El primero es la prevención, con el trampeo sobre todo en primavera. Para cazar a las reinas. Exacto, el objetivo es capturar a las reinas fundadoras cuando salen de hibernar y buscan dónde hacer su nido. Cada reina que capturas es un nido con miles de avispones que evitas. En la guía se menciona incluso una receta para el cebo de esas trampas. Cerveza negra, vino blanco y sirope. Suena a un cóctel extraño. Pero tiene su lógica. La combinación es clave. La cerveza negra fermenta y la levadura las atrae. El sirope es el cebo dulce, el azúcar. Y el vino blanco, curiosamente, tiene un efecto repelente para las abejas. Ah, o sea que es una trampa selectiva. Muy selectiva. Atractiva para el avispón, pero protege a las abejas y a otros insectos beneficiosos de caer en ella. Eso es trampeo preventivo. ¿Y para la defensa directa, cuando ya están atacando la colmena? Ahí es donde entra la tecnología más eficaz que tenemos ahora mismo, las arpas eléctricas. ¿Suena a ciencia ficción? Un poco, sí. Son unos marcos de metal o madera con una serie de hilos de acero paralelos y electrificados a bajo voltaje. Se colocan justo delante de las piqueras. ¿Y cómo funciona? Es una cuestión de tamaño. Un avispón velutina es mucho más grande que una abeja. Choca contra los hilos. Inevitablemente. Choca con 2 de los hilos, cierra el circuito y muere electrocutado. Las abejas, al ser más pequeñas, pueden pasar entre los hilos sin tocarlos. Es una defensa perimetral selectiva. Y muy eficaz.
Además, se puede alimentar con una pequeña placa solar. Es, como decías, la defensa antiaérea de nuestra fortaleza. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos dice todo esto? Ser apicultor parece mucho más complejo que simplemente poner unas cajas en el campo y esperar a que se llenen de miel. Desde luego. La gran conclusión es que ser apicultor es ser un guardián, un estratega que debe entender el comportamiento no solo de sus abejas, sino de todo el ecosistema que las rodea, para poder protegerlas. La protección ya no es una tarea puntual, sino algo integrado en el manejo. Es una parte esencial. Y cuando se hace bien, cuando la fortaleza es segura, el resultado no es solo que las abejas sobreviven. Exacto. El resultado es que prosperan. Una colonia que no vive bajo el estrés constante de los ataques es una colonia más sana, más fuerte, más estable y, por supuesto, mucho más productiva. Requiere anticipación, un buen diseño. Y una vigilancia constante. Pero la recompensa es ver a esa increíble sociedad funcionar a pleno rendimiento, en paz. El análisis de hoy se centra en cómo podemos los humanos proteger las colmenas que gestionamos para asegurar su bienestar y, claro, nuestra producción de miel. Pero mientras hablábamos de todas estas estrategias de defensa, me ha surgido una última idea para reflexionar. Adelante. Hemos pasado todo el tiempo hablando de una lucha constante por la supervivencia, pero siempre dentro de un entorno controlado, con un apicultor que actúa como guardián. Esto nos hace pensar en los miles de polinizadores salvajes, las abejas solitarias, los abejorros, las mariposas. Claro. Ellos se enfrentan a estos mismos depredadores, y a muchos otros, sin un guardián humano que les construya un vallado eléctrico o les instale un arpa para defenderlos. ¿Cómo es su batalla diaria por la supervivencia, en solitario, en un ecosistema que cada vez les resulta más hostil?